Ella entró llorando para pedir la dimisión, pero el CEO cerró la puerta con llave y dijo, «Te vas a quedar conmigo». Lo que él sabía, y ella aún no, cambiaría todo entre ellos. Esta no es solo una historia sobre trabajo, es sobre poder, orgullo, redención y un amor que nació en el lugar más improbable. Dentro de una sala donde ella solo quería decir adiós. Quédate hasta el final para descubrir cómo una mujer que casi se rinde acabó cambiando no solo el rumbo de su propia vida, sino también el corazón del hombre más temido de la empresa. Comenta desde dónde estás viendo y dime, ¿crees que el destino puede esconderse incluso en los peores días? Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer cada vez más historias. La lluvia de aquella noche caía fina, persistente, como si lavara la ciudad sin lograr limpiarla por completo. Afuera, la ciudad palpitaba con bocinas, sirenas y pasos apresurados. Pero dentro del edificio de la Fontes Corporation, el tiempo parecía congelado. Los pisos estaban casi vacíos. El aire acondicionado zumbaba como un recordatorio molesto de que la vida corporativa no duerme. Isabela Costa, de 28 años, estaba en el piso 12, rodeada de pilas de papeles, tazas de café vacías y el brillo pálido de la pantalla de la computadora. El cursor parpadeaba en la esquina de una hoja de cálculo inacabada, casi burlándose de su agotamiento. Se frotó las sienes y respiró hondo. Ya habían pasado las 10 de la noche y, como siempre, era la última en irse. En la sala de al lado, Ricardo Soares, su supervisor, todavía rondaba la oficina como un depredador sin presa. Las suelas de sus zapatos resonaban por el pasillo, firmes y lentas, hasta detenerse detrás de ella. ¿Todavía aquí, Costa?, preguntó, con el tono agrio de quien adoraba menospreciar. Estoy esperando que alguien te felicite por terminar el trabajo que deberías haber hecho hace horas. Ella mantuvo la mirada en la pantalla, luchando por contener la irritación. La fecha límite es mañana a las 10. Estoy adelantando la entrega. Ricardo se rió, una risa corta y burlona. ¿Adelantando? Se inclinó sobre el respaldo de su silla, demasiado cerca. O intentando compensar la mediocridad. El fuerte olor de su perfume le daba náuseas. Con permiso, Ricardo, necesito terminar. Él bufó, levantando las manos en un fingido desinterés. Claro, claro. Termina ahí, niña prodigio. Solo no olvides enviar el informe a mi correo electrónico para que lo revise. Y salió, cerrando la puerta de vidrio detrás de él de golpe. Apenas desapareció el sonido, Isabela sintió todo el cuerpo desplomarse en la silla. El corazón le latía rápido, no por miedo, sino por indignación. Siempre era así. 3 años de trabajo impecable, de resultados incuestionables, y aún así él la trataba como a una becaria. Nadie lo veía. Nadie lo oía. Pero esa noche algo dentro de ella se rompió. Y cuando una mujer decide que se acabó, no hay grito ni rabia. Hay silencio. Un silencio firme, definitivo. Isabela guardó el archivo, cerró el portátil y se quedó mirando su propio reflejo en la ventana. Afuera, los rascacielos brillaban con miles de luces, y ella se vio entre ellas. Una sombra cansada, con ojeras profundas y el alma desgastada. No puedo seguir viviendo así, pensó. Tomó la identificación, respiró hondo y con manos temblorosas tecleó las palabras más liberadoras de su vida. Carta de dimisión. Mientras imprimía el documento, el sonido de la impresora pareció un manifiesto de coraje. Cada línea era un recordatorio de que aún tenía elección. Dobló la hoja con cuidado, la puso en un sobre blanco y se quedó mirándolo como si fuera un símbolo sagrado. Pero luego dudó. ¿A quién entregársela? ¿A recursos humanos? ¿Como todos hacían?
¿O directamente a la cima, al hombre que tomaba las decisiones de verdad? Su mirada subió al panel del ascensor y la respuesta vino sola. Baja y ofréceme el piso. El piso del CEO. El piso del poder. Tensión en el pecho. Manos frías. Pero el paso decidido. Isabela subió. El pasillo del piso 13 era otro mundo. Alfombra suave, paredes blancas, cuadros modernos y un aroma caro a café y madera pulida. Las luces estaban reducidas, pero una de ellas aún brillaba detrás de la puerta de vidrio al final del pasillo. El nombre grabado en metal. Leonardo Fontes, director ejecutivo. Ella dudó, respiró hondo y golpeó. «Adelante», respondió una voz grave, firme, sin prisa. Al abrir la puerta, el aire pareció cambiar. La sala era amplia, con una vista panorámica de la ciudad. Y allí, inclinado sobre unos papeles, estaba Leonardo Fontes. Mangas de la camisa remangadas, corbata suelta, mirada concentrada. Él levantó la cabeza sorprendido, pero sin mostrar incomodidad. «Buenas noches, señor Fontes». Ella tragó saliva. «Disculpe la interrupción, pero necesitaba entregarle esto personalmente». Él observó el sobre en sus manos, el temblor sutil en los dedos. «¿A esta hora?», preguntó con una ceja arqueada. «Sí, es importante». Su voz vaciló, pero mantuvo la dignidad. «Es mi carta de dimisión». Silencio. Solo el sonido distante de la lluvia. Leonardo tomó el sobre, lo abrió y leyó rápidamente. Luego, sin decir una palabra, caminó hasta la puerta y la cerró con llave, con un clic firme. Isabela dio un paso atrás, asustada. ¿Qué está haciendo? Él se giró despacio, la mirada fija en ella, no amenazadora, sino penetrante, como si viera mucho más allá de la superficie. «Te estoy impidiendo cometer un error». «¿Un error?». Ella rió nerviosa. «Señor Fontes, he pasado 3 años siendo humillada aquí. No es un error. Es autopreservación». Leonardo apoyó las manos en el bolsillo, el tono tranquilo, casi sereno. «Sé lo que ha estado haciendo Ricardo». Sus palabras cayeron como una confesión. «Sé que usó tus ideas, te sobrecargó y te hizo creer que tu valor dependía de su aprobación». Ella se quedó muda. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué presto atención?», respondió simple. «¿Y por qué ya fui como él?». La revelación la tomó desprevenida. La mirada de Leonardo se suavizó. Construí esta empresa pensando que el liderazgo era control, que el respeto era miedo. Y durante años dejé ir a buenas personas por eso. Pero no voy a repetir ese error contigo». Isabela respiró hondo, el corazón dividido entre incredulidad y desconfianza. «¿Y qué quiere que haga entonces? ¿Quedarme y seguir fingiendo que nada pasó?». Leonardo dio un paso al frente. «Quiero que te quedes y me ayudes a cambiar esto. Quiero que trabajes conmigo, directamente conmigo, y me muestres lo que esta empresa sería si fuera liderada por alguien como tú». Ella parpadeó, atónita. «¿Yo? ¿Trabajar con usted?». «A partir de mañana», confirmó con firmeza. «Sin Ricardo, sin intermediarios». El aire pareció pesar. La lluvia afuera se intensificó y el sonido de las gotas golpeando el cristal sonó casi como aplausos distantes. Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. «No sé si creo esto». Leonardo se acercó un poco más, la voz baja y verdadera. «Entonces quédate y velo por ti misma». Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo el sonido de la ciudad, el viento, el silencio entre dos mundos a punto de colisionar. Isabela miró por la ventana. El reflejo de la ciudad se mezclaba con el suyo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente. Esperanza,
Tal vez, solo tal vez, aquella noche no era el final de nada. Tal vez era el inicio de todo. La mañana siguiente nació lenta y neblinosa, como si el cielo de la ciudad aún guardara los recuerdos de la lluvia de la noche anterior. Las calles estaban húmedas, los coches pasaban levantando pequeñas salpicaduras, y el aire frío cargaba el perfume metálico de ciudad grande, mezclado con el olor a café fresco de las panaderías. En el metro abarrotado, Isabela observaba los rostros a su alrededor. Personas somnolientas, atrapadas en sus rutinas, cada una cargando un pedazo de cansancio y sueño en los ojos. Y por un instante, se preguntó en cuál de esas dos categorías encajaba ahora. No había dormido bien. La conversación con Leonardo resonaba en su cabeza como una canción que no puede ser olvidada. Quédate y velo por ti misma. Esas palabras parecían tener un peso diferente. No eran una petición, ni una orden. Eran una promesa. Pero las promesas, ella lo sabía, podían ser peligrosas. Cuando llegó al edificio de la Fontes Corporation, su corazón latía a un ritmo extraño. La identificación temblaba ligeramente entre sus dedos. Al pasar por el torno, las miradas empezaron, discretas pero perceptibles. Algunos colegas murmuraban. Otros solo la observaban, curiosos, intentando entender por qué estaba allí después de la dimisión que todos esperaban. En el ascensor, el reflejo en el espejo metálico la hizo dudar. El cabello recogido a toda prisa, el maquillaje ligero, el rostro aún cansado. Pero había algo diferente en sus ojos. No era miedo. Era algo más cercano al coraje. El visor se encendió. Piso 13. Las puertas se abrieron. Y fue recibida por un ambiente que parecía pertenecer a otro universo. El piso ejecutivo era amplio, silencioso, con paredes de vidrio que exhibían la vista de la ciudad como una obra viva. El suelo era de mármol claro y el aroma suave de café gourmet se mezclaba con el perfume discreto de las flores blancas dispuestas en jarrones de cristal. Antes de que pudiera perderse en la imponencia del lugar, una voz femenina y elegante la llamó. «Tú debes ser Isabela». Al girarse, encontró a una mujer alta de unos 40 años, con cabello castaño claro recogido en un moño y una sonrisa acogedora que contrastaba con la austeridad del ambiente. «Soy Helena Prado, asistente ejecutiva del señor Fontes». La mujer extendió la mano, firme, confidente. «Él me pidió que te acompañara hoy». «¿Acompañar?», repitió Isabela sin entender. Helena rió suavemente. «Sí». Y le entregó una nueva credencial dorada. «Felicidades. Acabas de ser ascendida al piso más insano y desafiante de este edificio». Isabela parpadeó sorprendida. «Yo... Disculpe, creo que hubo un error». «Ninguno». Helena sonrió, abriéndole paso. «El señor Fontes rara vez se equivoca». La sala de Leonardo estaba al final del pasillo y el sonido del tacón de Helena resonaba en el piso de mármol mientras caminaban. «Isabela», dijo ella, con un tono de ligera complicidad. «Leonardo no es fácil de entender. Es reservado, impaciente y, a veces, excesivamente exigente. Pero es justo. Si te eligió es porque vio algo especial. Esa palabra se quedó atrapada en la mente de Isabela. Era extraño oírla después de tanto tiempo siendo tratada como invisible. Cuando Helena abrió la puerta de la oficina principal, Isabela se quedó inmóvil por un instante. Leonardo estaba de pie, cerca de la ventana, hablando por teléfono en inglés, la voz firme, cadenciosa. El sol de la mañana entraba por los cristales y lo iluminaba de un modo casi cinematográfico. Mangas remangadas, corbata suelta, el reloj plateado reflejando el brillo dorado de la luz. Él terminó la llamada y se volvió hacia ella. «Qué bueno que viniste». «Yo no sabía si debía», respondió un poco incómoda. «Pensé que tal vez lo había soñado todo anoche».
Leonardo sonrió ligeramente. Yo también pensé que podrías cambiar de idea. Menos mal que no cambiaste. Caminó hasta el escritorio, abrió una carpeta de cuero y sacó algunos documentos. Antes que nada, quiero dejar algo claro. Su tono de voz cambió, más serio. No estás aquí por caridad. Estás aquí porque te lo ganaste. He estado observando tu trabajo durante meses y puedo afirmar que eres el cerebro detrás de algunos de los mejores resultados que hemos tenido. Isabela se quedó sin palabras. Usted comenzó, pero él interrumpió. Leonardo, dijo con naturalidad. Aquí arriba somos un equipo. Ella respiró hondo. Leonardo, no sé si puedo aceptar esto. Puedes. Él la encaró, firme, pero sin arrogancia. Lo que ya no puedes es seguir subestimándote. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio en el que dos personas se reconocen, no por lo que dicen, sino por lo que sienten. Helena entró en la sala en ese momento, rompiendo la tensión. La agenda del señor Fontes para hoy ya está ajustada. ¿Puedo dejar a la señorita Costa con los informes de la expansión internacional? Perfecto, respondió Leonardo, sin quitar los ojos de Isabela. Quiero que lo vea todo. Tan pronto como Helena salió, Isabela se sentó, aún tratando de asimilar la situación. ¿Y Ricardo? Preguntó con vacilación. ¿Qué va a pasar con él? Leonardo cruzó los brazos, el semblante endureciéndose. Fue apartado temporalmente, y no te preocupes. Las investigaciones internas ya han comenzado, pero ese asunto ya no es tu preocupación. Ella se sintió aliviada. Aún así, una parte de ella temía que todo se derrumbara de repente, como un castillo de naipes. Solo no quiero que piensen que estoy aquí por otros motivos. Leonardo inclinó la cabeza, intrigado. ¿Qué motivos? Usted sabe, respondió, mirando hacia abajo. La gente habla. Él sonrió con una serenidad desarmante. Siempre hablan, Isabela, pero lo que dicen no cambia lo que yo veo. El aire pareció enrarecido por un instante. Ella desvió la mirada, intentando disimular el rubor que subía a su rostro. Leonardo, al percibirlo, caminó hasta la ventana nuevamente y se quedó en silencio por unos segundos. ¿Puedo contarte un secreto?, dijo, de repente. Ella levantó los ojos. Claro. Yo también estoy cansado de todo esto. Gesticuló, indicando la oficina, el edificio, la ciudad. Del juego de apariencias, de las relaciones vacías, de las personas que usan máscaras todo el tiempo. Ver a alguien que todavía cree en lo que hace es raro. Y eso es lo que veo en ti. Sus palabras la golpearon como un puñetazo emocional. No por ser grandiosas, sino porque sonaban genuinas. Ella vio sinceridad en esa mirada. Y eso era peligroso, porque su corazón, después de tanto tiempo congelado, comenzaba a querer latir diferente. Al final de la jornada, Leonardo se despidió de ella con un simple gesto. ¿Mañana? Llega un poco más tarde. Helena te mostrará tu nueva estación. Isabela asintió. Gracias por creer en mí. No me lo agradezcas. Él sonrió. Solo pruébame que tenía razón. A la salida, Helena la esperaba en el pasillo con la misma sonrisa tranquila. ¿Y bien? ¿Sobreviviste? Isabela rió. Por ahora, te acostumbrarás. Helena guiñó un ojo. Nadie sobrevive mucho tiempo cerca de Leonardo sin transformarse. Las palabras resonaron en la mente de Isabela durante el camino de vuelta a casa. Mientras el metro se deslizaba por los túneles, ella apoyó la cabeza en el cristal y observó su propio reflejo. Cansada, sí, pero diferente. Algo en ella había despertado. Una mezcla de miedo y fascinación, de duda y esperanza. Y cuando las luces del vagón se apagaron por un breve instante al pasar por un túnel oscuro,
Ella tuvo la sensación de que ese momento simbolizaba exactamente lo que estaba viviendo. Un salto a lo desconocido, pero hacia la luz. Los días siguientes se mezclaron en una secuencia de madrugadas largas y mañanas cortas. Desde que comenzó a trabajar directamente con Leonardo, la vida de Isabela dejó de seguir el ritmo común de los demás empleados. Ahora, ella vivía al compás de las decisiones de él. Y ese compás, aunque agotador, era adictivo. El piso 13 de la Fontes Corporation era un mundo aparte. Abajo, los empleados vivían entre plazos y metas. Pero allí, en el piso ejecutivo, el tiempo parecía obedecer a la voluntad del hombre que lo comandaba. Reuniones inesperadas, llamadas internacionales a cualquier hora, presentaciones de última hora, viajes relámpago. Todo sucedía a un ritmo que parecía imposible, hasta que Isabela se dio cuenta de que podía seguirlo. Leonardo no era solo inteligente, era meticuloso, intenso, observador, y había algo en él que hacía difícil desviar la mirada. Cada gesto parecía calculado, pero había una fuerza silenciosa detrás. Un control absoluto que paradójicamente revelaba vulnerabilidad. Él exigía perfección, pero también enseñaba. Corregía sin humillar, desafiaba sin oprimir. Y eso era nuevo para ella. En poco tiempo, la dinámica entre los dos se convirtió en una especie de danza silenciosa. Él hablaba poco, pero las miradas, las pausas y los silencios decían más de lo que las palabras podrían expresar. Ella aprendía rápido, anticipaba sus necesidades, completaba frases que él no terminaba. Elena, siempre atenta, observaba con una sonrisa de lado. Sabía que aquello trascendía el campo profesional. Una tarde de miércoles, después de una maratón de reuniones, Isabela revisaba una propuesta de asociación internacional en el silencio de la oficina. El sonido de la lluvia golpeando el cristal traía una sensación de familiaridad. La misma lluvia que, meses atrás, había acompañado su decisión de rendirse, ahora era testigo de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Leonardo entró en la sala sin aviso. Tenía las mangas remangadas y un semblante cansado. ¿Todavía aquí?, preguntó apoyándose en el marco de la puerta. Isabela levantó los ojos, y el simple acto de verlo allí fue suficiente para acelerar su corazón. Alguien tiene que asegurar que estos números tengan sentido, respondió con una media sonrisa. Él se acercó, examinando el documento sobre la mesa. ¿Y lo tienen? Lo tienen. Ella señaló los gráficos. Solo que el problema no es el resultado, es la forma en que el equipo lo presenta. Piensan con la cabeza de los accionistas, no de los consumidores. Leonardo la miró por unos segundos en silencio, como si procesara cada palabra. Después asintió. Tienes razón. Pensé que iba a discrepar. Ella bromeó, arqueando las cejas. Aprendí que discrepar contigo es, la mayoría de las veces, perder el tiempo, respondió él, con una ligera sonrisa. La risa de Isabela se escapó antes de que pudiera contenerla, y el sonido pareció iluminar la sala. Por un instante, Leonardo la observó de un modo diferente, no como un CEO analizando a una empleada, sino como un hombre viendo a alguien que lo intrigaba profundamente. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia. Él se acercó un poco más, apoyándose en la mesa. Isabela, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Ella dudó. Depende de la pregunta. ¿Por qué nunca intentaste irte a otro lugar?, preguntó sinceramente curioso. Con tu talento, podrías trabajar en cualquier empresa. Isabela desvió la mirada pensativa. Tal vez porque todavía creía que aquí podía marcar la diferencia, incluso cuando parecía que nadie lo notaba. Leonardo se quedó en silencio por un momento y luego dijo, con la voz más baja, «Yo lo noté». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. El tiempo pareció desacelerarse.
La luz del final de la tarde atravesaba el cristal y se reflejaba en las gotas de lluvia, creando brillos dorados en las paredes. La atmósfera estaba diferente, densa, eléctrica. Isabela intentó volver al trabajo, pero la pluma temblaba entre sus dedos. Leonardo dio la vuelta a la mesa, deteniéndose a su lado. Los dos miraron la pantalla de la computadora al mismo tiempo y, en ese movimiento, las manos se tocaron. Fue un toque breve, casi accidental, pero lo suficiente para alterar todo. Su piel se erizó y el aire pareció desaparecer por un instante. Él retrocedió despacio, como si hubiera cometido algo prohibido. «Disculpa», murmuró, pasándose la mano por el cabello. «Yo no debía haber...» «Está bien». Su voz salió baja, pero firme. Fue un accidente, pero no lo fue. Ambos lo sabían. El ambiente se quedó en silencio de nuevo. Ella intentaba teclear, pero los dedos no obedecían. Él intentaba concentrarse en otro asunto, pero la imagen de ella no salía de su cabeza. Por fin, Leonardo respiró hondo, intentando retomar el control. «Tienes un talento raro, Isabela», dijo, volviendo la mirada hacia ella. «Y apenas estás empezando a descubrir lo capaz que eres». Ella sonrió, sin poder disimular el rubor. «Gracias, Leonardo». Él se acercó una vez más, pero esta vez, en lugar de mirar los papeles, la miró a ella. Había algo en sus ojos que mezclaba admiración y algo más profundo, más peligroso. «No me lo agradezcas». Su voz era grave, casi un susurro. «Solo sigues siendo exactamente quien eres». Las palabras quedaron flotando entre ellos, como una promesa silenciosa. Minutos después, el reloj marcó las 9:30. Elena apareció en la puerta, llamando a Isabela. «Vete a casa, querida. El edificio ya está vacío». Ella asintió, guardando los documentos. Leonardo solo observó, sin decir nada. Pero, cuando ella pasó por la puerta, él dijo en voz baja, casi sin pensar. «Buenas noches, Isabela». Ella se detuvo por un segundo y miró hacia atrás. «Buenas noches, Leonardo». Y la forma en que ella pronunció su nombre hizo que su corazón se acelerara. Un sonido simple, pero cargado de emoción. Aquella noche, Isabela volvió a casa caminando bajo la lluvia. No abrió el paraguas. Dejó que el agua le corriera por el rostro, como si lavara no solo el cuerpo, sino el pasado. Mientras tanto, en la oficina, Leonardo permaneció mirando por la ventana, viendo las luces de la ciudad reflejarse en los cristales. Él sabía que algo estaba cambiando. Dentro de la empresa, dentro de ella, dentro de él. Y, aunque no lo admitiera en voz alta, sentía que aquel toque, breve, inocente, inevitable, había encendido algo que jamás conseguiría apagar. Aquel viernes parecía común para todos los empleados de la Fontes Corporation, pero para Isabela era como si cada minuto tuviera un peso diferente. El día había amanecido claro, y, aún así, el aire cargaba un tipo de nerviosismo silencioso, el tipo que precede a momentos que lo cambian todo, incluso cuando aún no sabemos por qué. Desde el toque accidental de las manos la semana anterior, algo había cambiado entre ella y Leonardo. No se trataba de palabras, sino de pequeños gestos, miradas que se demoraban más de lo necesario, sonrisas que nacían involuntarias. Incluso el aire parecía diferente cuando los dos estaban en la misma sala. Pero aquella mañana, Leonardo entró en la oficina con un semblante más contenido de lo habitual. El traje gris oscuro contrastaba con la camisa blanca impecable, y el perfume amaderado parecía llenar el ambiente antes incluso de que él hablara. «Isabela, tenemos una cena importante esta noche». Su voz era tranquila, pero cargaba una tensión discreta. «Quiero que vengas conmigo». Ella lo miró sorprendida. «¿Una cena de negocios?» «Sí y no». Él posó los papeles sobre la mesa.
Mi familia estará presente y algunos inversores también. Quiero que estés allí como mi socia profesional y para que conozcas el otro lado de la empresa, el lado que nadie muestra en informes. El corazón le dio un vuelco. Conocer a su familia. Eso no era solo profesional, pero Leonardo parecía genuinamente tranquilo, como si aquella invitación fuera natural. No sé si es una buena idea, respondió dudando. Creo que no voy a encajar en ese tipo de ambiente. Él se acercó apoyando las manos en la mesa. Tú encajas en cualquier lugar, Isabela, solo que aún no te has dado cuenta. La frase dicha con tanta convicción hizo que el suelo bajo sus pies pareciera moverse. Horas después, ya en casa, Isabela abrió el armario y se dio cuenta de lo sencillas que eran sus ropas. Entre camisas sociales y vestidos discretos, nada parecía adecuado para una cena de alto nivel. Tal vez se dé cuenta de que estoy fuera de lugar y desista de esta idea absurda, pensó, casi deseando que sucediera. Pero al mismo tiempo, había una parte de ella, la parte que todavía creía en los nuevos comienzos, que quería ir. Acabó optando por un vestido azul marino de tejido ligero, elegante, pero sin exagerar. El cabello suelto, un labial suave y un toque de perfume discreto. Cuando el coche enviado por Leonardo se estacionó en la puerta del edificio, ella respiró hondo y bajó. La mansión de los Fontes parecía sacada de un sueño. Fachada imponente, jardines iluminados y una arquitectura que mezclaba lo clásico con lo moderno. En la entrada, 2 empleados uniformados abrieron las puertas dobles y el sonido distante de un piano resonó por el salón. Leonardo la esperaba en el vestíbulo con un traje negro, con una sonrisa que la hizo olvidar por un instante dónde estaba. «Llegaste». Él le ofreció el brazo. «Lista. Lista es una palabra fuerte», respondió intentando disimular el nerviosismo. «Entonces solo ven. Lo demás, yo me encargo». Cuando entraron en el salón principal, las miradas se dirigieron a ella. Había algo deslumbrante en Isabela que no venía de la ropa o del maquillaje, sino de la presencia. Un tipo de elegancia que nace de la autenticidad. La primera en acercarse fue Teresa Fontes, madre de Leonardo. Una mujer de semblante dulce, cabello canoso, cuidadosamente recogido y ojos que desbordaban amabilidad. «Así que esta es la famosa Isabela», dijo sonriendo cálidamente. «Leonardo habla de ti desde hace semanas. Tenía curiosidad por conocer a la mujer que lo hace llegar tan temprano al trabajo todos los días». Isabela se sonrojó, riendo tímidamente. «Espero que solo haya dicho cosas buenas». «Solo las mejores». Teresa sostuvo su mano con ternura. «Ven, querida, siéntate a nuestro lado». El padre de Leonardo, Eduardo Fontes, era lo opuesto a su esposa, reservado, de habla contenida y expresión siempre evaluadora. La saludó con un apretón de manos firme, pero cordial. A su lado estaba Camila, hermana menor de Leonardo, con una sonrisa traviesa que dejaba claro que observaba todo con atención. Durante la cena, el tema comenzó ligero: viajes, trabajo, música. Poco a poco, las formalidades se disolvieron y la conversación se volvió agradable. Teresa parecía encantada por la sencillez de Isabela. «Y cuéntame, mi querida», dijo, sirviendo vino. «¿Tu familia es de aquí?» Isabela respiró hondo, la voz embargándose ligeramente. «Mi padre era mecánico. Falleció hace algunos años. Mi madre es costurera. Fue ella quien me enseñó a no rendirme, incluso cuando el mundo parecía demasiado grande». Hubo un breve silencio en la mesa. Teresa la miró con ternura. «Debe estar orgullosa de ti». Isabela sonrió. «Yo espero que sí». Leonardo observaba en silencio. Había un brillo en sus ojos que mezclaba admiración y emoción. Era como si por primera vez alguien lo hiciera mirar algo más allá de los números y contratos, alguien que le recordaba que las mayores conquistas no se miden en cifras. Camila, siempre ingeniosa, no resistió. «Mamá, papá,
¿Sabían que Leonardo nunca trae a nadie aquí?, comentó divertida. Creo que Isabela es una excepción importante. Isabela rió avergonzada, mientras Leonardo fingía ignorar el comentario. Camila, la regañó en tono leve. Teresa solo sonrió, cómplice. No te preocupes, hijo mío. Es bueno verte así. Hacía tiempo que no veía ese brillo en tus ojos. La frase flotó en el aire y Leonardo desvió la mirada avergonzado. Al final de la noche, Teresa abrazó a Isabela antes de que se fuera. Gracias por haber venido, querida, susurró apretando sus manos. Mi hijo no habla de nadie así en años. Le gustas. El corazón de Isabela se aceleró. Doña Teresa, nosotros trabajamos juntos. Sí. Teresa sonrió con dulzura. Pero a veces el trabajo es solo el lugar donde el destino decide empezar. De vuelta, el coche se deslizaba por las avenidas iluminadas. El silencio entre ellos era diferente, no incómodo, sino lleno de significado. Las luces de la ciudad entraban por las ventanas, reflejándose en el rostro de Leonardo, que parecía pensativo. Isabela rompió el silencio. ¿Por qué yo? ¿Por qué me eligió para trabajar con usted? Él se giró, la mirada seria, sincera. Porque eres la única persona que me hace querer ser alguien mejor. Ella tragó saliva, el corazón latiendo demasiado fuerte. Eso es peligroso de decir, Leonardo. Lo sé. Desvió la mirada hacia la ventana. Pero es la verdad. El coche se detuvo frente a su edificio. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El sonido distante del tráfico parecía venir de otro mundo. Leonardo extendió la mano vacilante y sostuvo la de ella por unos segundos. Mañana todo va a empezar a cambiar. Isabela asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Buenas noches. Buenas noches, Isabela. Él sonrió. Y gracias por quedarte. Ella salió del coche y subió las escaleras lentamente, cada paso acompañado por el recuerdo de su mirada. Al cerrar la puerta de casa, se apoyó en ella y dejó escapar un suspiro largo, pesado y dulce al mismo tiempo. Afuera, la noche seguía como siempre, pero dentro de ella, todo estaba diferente. El lunes amaneció con un sol tímido, filtrándose por las ventanas del edificio de espejos de la Fontes Corporation, como si el propio día intentara disimular que algo estaba diferente. El murmullo en los pasillos, sin embargo, lo dejaba claro. Algo estaba diferente. Desde la cena en la mansión de los Fontes, la noticia se había extendido por la empresa a un ritmo vertiginoso. Comentarios susurrados, miradas curiosas e incluso risitas ahogadas acompañaban a Isabela por donde pasaba. Dicen que fue a cenar con el jefe. Imagínate, la favorita del CEO. Ah, por eso subió de cargo tan rápido. Las voces eran como astillas, disfrazadas en tonos leves, pero lo suficientemente afiladas para herir. Isabela mantenía la mirada firme y el andar confiado, pero por dentro sentía el peso de cada palabra. Cuando el ascensor llegó al piso 13, ella respiró hondo antes de salir. El ambiente allí parecía el mismo, silencioso, organizado, imponente. Pero para ella, todo tenía un color diferente. Helena lo notó de inmediato. ¿Está todo bien, querida?, preguntó observándola con atención. Isabela dudó antes de responder. ¿Está o va a estarlo? Helena sonrió, experimentada. En Fontes, todos pasan por tormentas. Pero recuerda, quien enfrenta la lluvia con la cabeza erguida es quien merece el sol después. Las palabras de la asistente funcionaron como un refugio. Aún así, nada prepararía a Isabela para lo que sucedería aquella mañana. En medio de una reunión de la junta directiva, mientras Leonardo presentaba los resultados trimestrales, la puerta se abrió bruscamente. Ricardo Suárez entró sin ser anunciado, el rostro rojo de rabia. «¿Así que es esto?», gritó interrumpiendo todo. «Así es como funcionan las cosas ahora. Ascensos por debajo de la mesa». Un silencio mortal se instaló en la sala. Todos miraron a Leonardo,
Pero el foco de Ricardo era otro. Él apuntaba directamente a Isabela. «Esta debería estar en mi lugar», escupió las palabras, furioso. Y lo consiguió, no por competencia, sino porque encantó al jefe. El mundo pareció girar. La sangre subió al rostro de Isabela, pero ella no desvió la mirada. Por un segundo, Leonardo se levantó y el aire pareció comprimirse en la sala. «Cuidado con lo que estás diciendo, Ricardo», advirtió con voz baja, pero cargada de autoridad. «Cuidado usted, Leonardo», replicó el hombre, riendo nervioso. «Todo el mundo aquí sabe lo que está pasando». Isabela respiró hondo. El instinto natural sería callar, dejar que el CEO lo resolviera, pero algo dentro de ella, tal vez el mismo impulso que la hizo enfrentar todo hasta allí, se lo impidió. «¡Basta!». Su voz cortó el silencio como una cuchilla. Ricardo se detuvo, sorprendido. «¿Quiere hablar de competencia, Ricardo?». Ella dio un paso al frente, firme, los ojos humedecidos, pero la postura inquebrantable. «Pues entonces, hablemos de eso. Durante 3 años, me quedé hasta tarde arreglando los informes que usted se equivocaba. Me quedé callada mientras usted gritaba. ¿Y sabe por qué? Porque todavía creía que el trabajo hablaba más alto. Y lo hace». Leonardo observaba en silencio, la mirada dividida entre orgullo y rabia contenida. Isabela continuó, sin temblar. «No necesité favores, ni encanto. Necesité coraje, cosa que usted nunca tuvo». La sala permaneció en silencio absoluto. Ricardo intentó decir algo, pero Leonardo lo interrumpió con un gesto. «Estás despedido». Las palabras salieron frías, secas, definitivas. «Y vete antes de que cambie de idea y ordene que el guardia de seguridad te acompañe». Ricardo abrió la boca, pero no dijo nada. Salió con pasos pesados, el sonido de las puertas de vidrio resonando como un final merecido. Cuando se fue, Isabela finalmente sintió que el cuerpo le flaqueaba. La adrenalina se disipaba y el cansancio emocional tomaba el control. Leonardo se acercó despacio, las miradas aún fijas en ella. «No tenías que hacer eso», dijo con un tono mixto de preocupación y admiración. «Sí tenía». Su voz salió temblorosa, pero firme. «Pasé demasiado tiempo callada. Hoy, finalmente, dije lo que necesitaba ser dicho». Él se quedó en silencio por un instante, solo mirándola. Y entonces, en un gesto instintivo, tocó su brazo con delicadeza. «Estoy orgulloso de ti». Las palabras sonaron sinceras, pero el toque decía algo más. Ella desvió la mirada, intentando esconder cuánto le afectaba aquello. «No fue fácil. Nada que valga la pena lo es», respondió él. La tensión entre los dos regresó, silenciosa, casi palpable. Y cuando los otros directores salieron de la sala, dejándolos a solas, el silencio se volvió demasiado pesado para ignorar. Leonardo se acercó, pero esta vez su mirada era diferente. No la del CEO, sino la de un hombre que contra su propia voluntad se estaba enamorando. «Tú me haces recordar por qué empecé todo esto», dijo en un tono bajo. «Y al mismo tiempo me haces olvidar todo lo demás». Isabela dio un paso atrás, nerviosa. «Leonardo, esto no está bien, lo sé». Él suspiró. «Pero a veces lo correcto es lo que nos mata por dentro». Por un instante, el aire pareció desaparecer. Ella lo miró, no como empleada ni como subordinada, sino como mujer. Y en aquella mirada había de todo: miedo, atracción, duda y un sentimiento creciente que ninguno de los dos estaba listo para admitir. Helena golpeó la puerta y al momento se deshizo. «Disculpen la interrupción», dijo ella, entrando con una sonrisa tranquila. «Pero el comité de marketing está esperando la firma del contrato». Leonardo asintió, retomando el control. «Ya voy». Cuando Helena salió, él miró a Isabela una última vez. «Estuviste increíble hoy».
Sonrió, casi imperceptible. Y de ahora en adelante, nunca más lucharás sola. Ella respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Luché tanto que olvidé lo que es tener a alguien a mi lado. Entonces recuerda. Él se alejó despacio. Pero la mirada se quedó. Porque yo estoy aquí. Aquella noche, Isabela volvió a casa exhausta, pero extrañamente en paz. Por primera vez, no se sentía invisible. Se sentía vista por él, por el destino. Y, principalmente, por sí misma. Mientras tanto, Leonardo permaneció en la oficina, solo, observando las luces de la ciudad reflejarse en el cristal. Tocó el anillo en su dedo, el mismo que siempre usaba, símbolo de compromisos antiguos, pero vacíos. Y se preguntó cuándo exactamente había perdido el control. Tal vez aquella noche lluviosa, tal vez en su primera sonrisa, o tal vez ahora, cuando se dio cuenta de que el orgullo ya no era suficiente para esconder lo que sentía. La noche caía lentamente sobre la ciudad, esparciendo un brillo dorado que se mezclaba con el movimiento incesante de los coches. Las luces que parpadeaban de los edificios y al eco distante de bocinas. En lo alto de la Fontes Corporation, sin embargo, el tiempo parecía haberse ralentizado. La oficina del piso 13 estaba casi vacía, excepto por 2 cuerpos y 2 historias que, sin darse cuenta, estaban a punto de entrelazarse de forma irreversible. Isabela estaba sentada ante el ordenador, revisando por 5ª vez la presentación de la expansión de la empresa para Chile. Los ojos cansados le ardían y el reloj marcaba casi las 10 de la noche. Aún así, no podía parar. El trabajo ya no era solo una tarea, era parte de ella. El sonido suave del teclado, el aroma del café frío a un lado, y el silencio de la sala formaban una banda sonora de dedicación y propósito. Leonardo apareció en la puerta en silencio, observándola por unos segundos antes de hablar. Había algo hipnótico en verla concentrada. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro, revelando las ojeras suaves, el cabello recogido de cualquier manera, y esa expresión que mezclaba fuerza y vulnerabilidad. El tipo de belleza que no necesita maquillaje. Solo verdad. ¿Todavía aquí?, preguntó él, apoyándose en el marco de la puerta, la voz grave, ronca por el cansancio. Isabela levantó la mirada y sonrió, una sonrisa cansada, pero sincera. Alguien tiene que garantizar que esta propuesta esté perfecta antes de la reunión con los chilenos. Y esa alguien siempre eres tú, dijo él acercándose. Te exiges demasiado. Y usted exige al mundo entero, respondió ella, riendo ligeramente. Creo que empatamos. Él rió bajo. Touché. Leonardo dio la vuelta a la mesa y se quedó a su lado, apoyándose ligeramente en el borde. Su perfume, amaderado, elegante e inconfundible, llenó el aire. Ella intentó mantener el foco en la pantalla, pero el corazón se aceleraba a un ritmo que delataba todo lo que intentaba esconder. Muéstrame, señaló el informe. Ella giró el monitor ligeramente, explicando el proyecto. Pero él no estaba prestando tanta atención a las hojas de cálculo como a su voz. Cada palabra sonaba firme, confidente. Era la voz de una mujer que finalmente había encontrado su propio lugar. Presionante, murmuró después de unos segundos. ¿El proyecto?, preguntó, levantando una ceja. Él la miró directamente. Tú. El silencio que siguió fue tan intenso que el sonido de la lluvia fina afuera pareció más alto. Isabela sintió que el rostro le ardía. Intentó reír, pero la voz le falló. ¿Leonardo?, comenzó vacilante. Esto no es apropiado. Lo sé. Él se enderezó, cruzando los brazos. Pero, ¿qué es apropiado cuando el corazón decide hablar antes que la razón? Ella desvió la mirada, intentando escapar de su intensidad. El corazón no siempre tiene buen juicio, y aún así,
Es Él quien nos mantiene vivos. Su voz era tranquila, pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida. No tienes idea de lo que significa para mí ver a alguien como tú aquí. Ella respiró hondo, intentando mantener la compostura. Yo solo hago mi trabajo. No, Isabela. Él negó con la cabeza. Tú vives lo que haces, y esa es la diferencia. Por un momento se quedaron en silencio. Las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado del cristal, reflejándose en sus ojos. Había algo en su mirada que lo desarmaba, que lo hacía querer abandonar la persona de CEO y simplemente ser humano. Ella se levantó, caminando hacia la ventana. El reflejo de ambos se mezclaba en el cristal. Dos mundos opuestos, pero extrañamente conectados. A veces pienso, dijo ella mirando al horizonte, que el destino tiene un sentido del humor cruel. Justo cuando decidí alejarme de todo esto, usted apareció. Tal vez el destino solo esperó el momento justo. Él se acercó despacio. A veces uno necesita llegar al límite para entender lo que realmente quiere. Isabela se giró y los dos se quedaron frente a frente, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, el olor de su piel, su respiración. El mundo entero parecía caber en ese pequeño espacio entre ellos. Leonardo susurró, pero la voz se desvaneció. Él levantó la mano, vacilante, y apartó un mechón de su cabello que caía sobre su rostro. Debería controlarme, dijo la voz casi inaudible. Entonces no se controle. Las palabras escaparon antes de que ella pudiera contenerlas. El tiempo se detuvo. El primer toque fue leve, casi una prueba, pero el segundo fue inevitable. Los labios se encontraron con la delicadeza de quien teme romper algo precioso. El beso comenzó vacilante, pero pronto el mundo entero desapareció. Era como si todo el peso de las noches en vela, de las luchas, de los dolores, se disolviera en ese instante. Leonardo la sostuvo por la cintura con cuidado, como si no creyera que ella estuviera allí. Isabela respondió al toque, sin miedo, sin dudas. Por primera vez, ella se permitía sentir, y aquello era liberador. Cuando se separaron, las frentes aún pegadas, el silencio decía más que cualquier frase podría decir. «Esto lo cambia todo», murmuró él. «Creo que ya había cambiado incluso antes de esto», respondió ella sonriendo, los ojos humedecidos. Leonardo rió bajito, apoyando el pulgar. «Me vas a volver loco, y usted me va a dejar sin suelo», dijo ella riendo también, la voz temblorosa. Él respiró hondo, mirándola con ternura. «No sé a dónde va a llevarnos esto, Isabela. Ni yo. Pero por alguna razón no tengo miedo». El reloj marcaba casi las 11 de la noche, cuando finalmente decidieron irse. Leonardo insistió en llevarla hasta su casa. El coche atravesaba las avenidas silenciosas, y el sonido del motor era lo único que llenaba el espacio entre ellos. Cuando llegaron a su edificio, se quedaron por un momento en silencio. Él se giró, los ojos fijos en los de ella. «¿Prometes que no te arrepentirás?» Ella sonrió, la mirada firme. «Solo me arrepiento del tiempo que perdí con miedo». Leonardo sostuvo su mano sin prisa. «Buenas noches, Isabela». «Buenas noches, Leonardo». Y la forma en que ella dijo su nombre sonó como una caricia. Ella bajó, caminando hasta la portería, y antes de entrar, miró hacia atrás. Él todavía estaba allí, observándola, como si quisiera memorizar esa imagen. Al subir al ascensor, Isabela apoyó la cabeza en la pared de metal frío, los labios aún hormigueando. Por primera vez en mucho tiempo, ella sentía que algo dentro de ella estaba vivo de nuevo. Mientras tanto, en el coche, Leonardo permaneció parado por un instante. Apoyó la frente en el volante y rió bajo, una risa corta, nerviosa, casi incrédula. No sabía lo que vendría después, pero sabía que, en ese momento, ya era demasiado tarde para volver atrás. La lluvia volvió a caer,
fina, suave. El sonido de las gotas golpeando el cristal parecía acompañar el compás del... Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios, en la empresa, en el corazón, en la rutina y principalmente entre ellos. Desde el primer beso, algo se había transformado en la Fontes Corporation. El aire parecía diferente, como si cada pasillo guardara un secreto, como si las luces del piso 13 cargaran algo más que trabajo. Isabela y Leonardo mantenían la discreción, pero había una conexión entre ellos que ni el silencio conseguía esconder. Bastaba una mirada durante una reunión, un rápido intercambio de palabras, una sonrisa casi imperceptible, y el mundo alrededor desaparecía. Era un amor contenido, de gestos sutiles e intenciones disfrazadas, pero lo suficientemente intenso para cambiar todo lo que tocaba. Sin embargo, el amor, incluso el más sincero, no está exento de dilemas. Leonardo era el CEO, Isabela, su subordinada directa. Y, aunque su relación había nacido del respeto y la admiración mutua, el peso de las apariencias corporativas pendía sobre ambos. Por eso, decidieron mantener todo en secreto hasta que llegara el momento justo. Y ese momento parecía estar acercándose. Aquella mañana de lunes, el sol invadía la oficina con una luz suave. Leonardo, como siempre, ya estaba allí temprano, sentado en el escritorio, con los ojos perdidos entre informes y hojas de cálculo. Pero no era el trabajo lo que lo mantenía despierto por la noche. Era ella. Cuando Isabela entró en la sala, él levantó la mirada. Y el mundo, de repente, pareció menos frío. Ella usaba un vestido simple, de color neutro, y el cabello suelto le caía sobre los hombros. Había algo en la forma en que ella sonreía que lo hacía recordar el motivo de seguir creyendo en las personas. «Buenos días, Leonardo», dijo, posando una carpeta sobre la mesa. «Buenos días, Isabela», respondió con una leve sonrisa. «¿Dormiste bien?» Él la rió. «Lo suficiente para poder enfrentar una semana más contigo». Él arqueó una ceja, fingiendo ofensa. «¿Debería preocuparme por ese tono de ironía?» «Debería», replicó divertida. «Dicen que usted es demasiado exigente». «Dicen muchas cosas». Él se levantó, acercándose despacio. «Pero no todo lo que dicen es verdad». Ella desvió la mirada, intentando disimular el rubor. El equipo de Chile confirmó la videoconferencia. «¿Quiere revisar los números antes?» Leonardo asintió, pero no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, observándola, como quien busca un pretexto para prolongar su presencia. «Sí, después», murmuró por fin. «Hoy quiero hablar de otra cosa». Su tono cambió, más suave, más personal. Isabela frunció el ceño. «¿Otra cosa?» Él se giró y abrió un cajón. De allí sacó una pequeña caja de terciopelo azul que mantuvo cerrada por unos segundos, girándola entre sus dedos. «He estado pensando», comenzó, mirando a la ciudad por la ventana, «sobre lo que construimos juntos». «¿El proyecto de Chile?» preguntó, confusa. Él sonrió de lado. «No. ¿Lo que construimos nosotros dos?» El corazón le dio un vuelco. «Leonardo, déjeme terminar». Él se giró completamente, ahora con una mirada firme, decidida. «Cuando entraste en aquella sala hace meses, pensé que sería solo una noche más, pero lo transformaste todo. La empresa, mi rutina, mi forma de ver el mundo y a mí mismo». Isabela se quedó inmóvil. Sus palabras venían cargadas de emoción verdadera, y el tono de su voz dejaba claro que no era una confesión impulsiva. Leonardo respiró hondo y abrió la caja. Dentro, un anillo simple y elegante, de oro rosado con un pequeño diamante, brilló bajo la luz del sol. «Antes de que el mundo te vea como directora», dijo él, la voz temblando ligeramente, «quiero que sepas quién eres para mí».
Ella se cubrió la boca con las manos, los ojos humedecidos. Leonardo, ¿qué estás haciendo? Pidiéndote que te quedes conmigo. Él dio un paso al frente, no como empleada, no como parte de un proyecto, sino como compañera de vida. Ella tardó unos segundos en poder respirar. El peso del momento la envolvía. Los recuerdos vinieron como un vendaval. El primer encuentro, las noches de soledad, el toque de las manos, el primer beso. Todo convergía hacia ese instante. No tiene que hacer esto, susurró, intentando contener el llanto. Quiero hacerlo. Él se acercó aún más, los ojos fijos en los de ella. Porque me mostraste que el éxito sin amor es vacío, que el liderazgo no es poder, es humanidad. Y no quiero más una vida sin eso. Las lágrimas comenzaron a rodar e Isabela no intentó disimular. Leonardo, yo nunca imaginé. Él tomó su mano y colocó la caja sobre la mesa. Nunca fui bueno con las palabras, pero contigo todo parece tener sentido. ¿Quieres casarte conmigo, Isabela? El tiempo se detuvo. Ella sintió que todo el cuerpo le temblaba. El corazón le latía tan rápido que apenas podía oír su propia voz. ¿Casarme? Repitió entre risas y lágrimas. Leonardo, no tienes que responder ahora. Él sonrió con ternura. Solo dime si ves un futuro conmigo. Ella lo miró por largos segundos, y en su rostro había algo entre incredulidad y amor absoluto. Después, dio un paso al frente, acortando la distancia entre los dos. Yo vislumbré ese futuro en el momento en que usted cerró aquella puerta con llave. Leonardo rió, emocionado, y sostuvo su rostro con ambas manos. ¿Entonces es un sí? Ella asintió, llorando y riendo al mismo tiempo. Es un sí. Él colocó el anillo en su dedo con un cuidado reverente, como si ese gesto sellara no solo un amor, sino un pacto entre dos supervivientes. En ese instante, la puerta se abrió. Elena Prado apareció, sosteniendo una carpeta. Se detuvo, observó la escena y una sonrisa de lado se formó en sus labios. «Finalmente», murmuró, negando con la cabeza. Se demoró, jefe. Leonardo e Isabela se miraron, riendo, mientras Elena se acercaba. Les avisé que nadie sobrevive a Leonardo sin transformarse. Él rió. Creo que tenías razón. Helena guiñó un ojo, bromista. ¿Y ahora qué pongo en la agenda? ¿Reunión con accionistas o luna de miel? Ambos, respondió Leonardo, y los tres rieron juntos. Más tarde, después de la reunión con los inversores, Isabela estaba sola en la sala, mirando el anillo en su dedo. El reflejo dorado se mezclaba con la luz suave de la tarde, y ella sonrió, recordando todo lo que había vivido. Leonardo entró en silencio, se acercó por detrás y la abrazó, su barbilla reposando sobre su hombro. No tienes idea de cuánto me asusta esto. ¿El matrimonio? Bromeó sonriendo. ¿Cuánto te amo? Respondió él, serio, sincero. Ella se giró, tocando su rostro. Entonces estamos a mano. El beso que siguió fue tranquilo, profundo, lleno de promesa. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El mismo cielo que, meses antes, había sido testigo de lágrimas e incertidumbres, ahora era testigo de amor y redención. El sol nacía en tonos dorados y anaranjados sobre el horizonte de Santiago, reflejándose en los altos cristales del nuevo edificio de la Fontes Corporation, División Internacional. El viento frío de los Andes traía un perfume de nuevo comienzo, y el brillo del amanecer parecía haber sido hecho a medida para ese momento. Isabela Costa Fontes estaba de pie ante la inmensa ventana de su nueva oficina, mirando la ciudad que ahora llamaba hogar. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer completamente diferente de aquella joven exhausta que, años atrás, entró llorando en la sala del CEO para pedir la dimisión.
El cabello estaba más largo, la mirada más serena, la postura firme. Había poder en cada gesto, pero también ligereza. La ligereza de quien venció sin necesidad de herir a nadie. En la mesa, la identificación dorada con su nuevo cargo relucía bajo la luz del sol. Isabela Costa Fontes, presidenta de la División Latinoamericana. Ella aún recordaba el día en que ese nombre y ese título parecían imposibles. Ahora, lo imposible estaba justo delante de ella, grabado en letras que simbolizaban cada lágrima transformada en conquista. La puerta se abrió suavemente y una voz familiar que ella reconocería en cualquier lugar llenó el ambiente. Aún no me acostumbro a ver tu nombre por encima del mío en algunos documentos. Leonardo entró con una sonrisa leve, el mismo magnetismo de siempre, pero ahora acompañado por una serenidad nueva. El traje oscuro contrastaba con el brillo suave de sus ojos. Él se acercó y se quedó a su lado observando la vista. Impresionante, ¿no es así?, dijo él con una sonrisa. Cada vez que miro hacia afuera, recuerdo lo que me dijiste el día que te ofrecí aquel cargo. Isabela se giró curiosa. ¿Y qué dije? Que no sabías si estabas lista. Él sonrió de lado. Creo que el mundo entero puede confirmar que lo estabas. Ella rió suavemente, cruzando los brazos. Nadie está realmente listo para los grandes comienzos, Leo. Uno aprende a caminar mientras el suelo todavía tiembla. Leonardo la observó admirado. Y aún así, tú hiciste que lo imposible pareciera fácil. Ella desvió la mirada, emocionada. Usted me enseñó a creer en lo que yo podía ser. Él se acercó y tocó su rostro con delicadeza. No, yo solo te di una oportunidad. El resto siempre fuiste tú. Por un instante, se quedaron en silencio, observando el amanecer reflejado en el cristal. Abajo, los primeros empleados llegaban a la nueva filial. Hombres y mujeres cargaban carpetas, sonrisas y esperanzas. Isabela sintió que el corazón se le llenaba de gratitud. 2 años atrás, dijo Leonardo con voz suave, tú estabas llorando con una carta de dimisión en las manos. Hoy, eres la mujer que comanda un continente entero. Isabela respiró hondo, los ojos humedecidos, pero la sonrisa firme. No lo habría logrado sin ti. Sí lo habrías hecho, respondió él, porque al final no te quedaste por mí, te quedaste por ti misma. Sus palabras la tocaron como una verdad antigua. Por un momento, ella se acordó de todo, las humillaciones, las noches largas, la soledad, el miedo, y por encima de todo, la fuerza que necesitó tener para permanecer cuando todo le decía que se fuera. Ella se giró y apoyó la cabeza en su pecho. Leonardo la envolvió en sus brazos, y su abrazo era más que amor. Era reconocimiento. 2 supervivientes de su propio orgullo. 2 corazones que aprendieron a quedarse. El sonido del viento golpeando el cristal era interrumpido de vez en cuando por risas y pasos abajo. La empresa estaba viva, y ellos también. Más tarde, Isabela bajó al vestíbulo principal para dar la bienvenida al equipo. Un auditorio improvisado había sido montado y decenas de rostros la esperaban con expectación. Cámaras de prensa capturaban el momento histórico. Una mujer al frente de la expansión internacional de una de las mayores corporaciones del país. Ella subió al escenario con pasos firmes y miró a la platea. Cuando comenzó a hablar, su voz sonó segura y madura. Cuando entré en esta empresa, hace algunos años, yo era solo una analista intentando ser escuchada. Creí que, si trabajaba lo suficientemente duro, podría probar mi valor. Y aún así, muchas veces, nadie me escuchó. Hizo una pausa. Pero aprendí que el valor de alguien no depende de quien lo reconoce, sino de quien se niega a rendirse consigo mismo. El auditorio estalló en aplausos. Leonardo, al fondo, observaba con un orgullo silencioso.
Ella ya no lo necesitaba como salvación y eso lo hacía amarla aún más. Hoy, continuó Isabela, esta empresa no está hecha solo de números y estrategias. Está hecha de personas, de historias, de coraje. Y, si estoy aquí, es porque un día alguien me impidió salir cuando más quería huir. Sonrió emocionada. A veces, el destino se disfraza de obstáculo. Los aplausos resonaron e Isabela sintió que el corazón le vibraba. Buscó la mirada de Leonardo, quien asintió discretamente. En ese instante, ella se dio cuenta. Aquel no era el final de una historia, era solo el comienzo de muchas otras. Más tarde, al final de la jornada, la pareja subió a la terraza del nuevo edificio. El cielo de Chile estaba en tonos púrpura y dorado, y la ciudad se extendía a sus pies como un mar de luces. El viento alborotaba su cabello y Leonardo, en un gesto antiguo, le arregló un mechón detrás de la oreja. ¿Sabes qué pensé cuando te vi por primera vez?, preguntó él, mirando el horizonte. ¿Que yo era una empleada desesperada a punto de pedir la dimisión?, respondió sonriendo. Él rió. Pensé que eras el tipo de persona que cambia las cosas sin darse cuenta. Y no me equivoqué. Ella se giró hacia él, la mirada brillando. ¿Y tú? El tipo de hombre que necesitaba a alguien para recordarle lo que es sentir. Leonardo sostuvo su mano y entrelazó los dedos. Y ahora, la mujer que me enseñó eso es quien guía mi futuro. Isabela sonrió y apoyó la cabeza en su pecho. El futuro es nuestro, Leo, y esta vez me quedo. Abajo, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, una a una, como si la propia vida celebrara el amor y el nuevo comienzo. Isabela cerró los ojos y respiró hondo, porque al final entendió que quedarse no era un acto de sumisión, era un acto de poder. La noche caía, cubriendo la ciudad con un brillo dorado que se mezclaba con las luces de los edificios y el sonido distante de la vida que seguía afuera. En lo alto de la Fontes Corporation, Isabela observaba el paisaje, sintiendo el corazón calentado por una calma rara. Estaba en el mismo piso donde todo había comenzado. El lugar que un día fue escenario de lágrimas, miedo e incertidumbre. Ahora, aquel escenario era el símbolo de todo lo que ella conquistó. En la mesa, un portarretratos exhibía una foto de ella y Leonardo, sonriendo ante el nuevo edificio de la empresa en Chile. A un lado, reposaba el antiguo sobre amarillento, la carta de dimisión que ella nunca llegó a entregar. Sonrió al recordar a la mujer que un día quiso rendirse. Leonardo se acercó en silencio, trayendo el aroma familiar de sándalo y café. Se detuvo a su lado y observó la ciudad. «Aún no creo que hayamos vuelto aquí», dijo con la voz baja. «Esta vista tiene algo mágico», dijo Isabela. «Fue aquí donde todo comenzó y, de alguna manera, es aquí donde todo tiene sentido». Él sirvió 2 copas de vino y le entregó una a ella. A veces, el mejor lugar del mundo es el mismo donde casi nos rendimos. Las copas se tocaron con un sonido suave. Cuando todo comenzó, pensé que pedir irme sería el final, dijo ella. Y lo fue, respondió Leonardo sonriendo. El final de la mujer que dudaba de sí misma y el comienzo de la mujer que lo cambió todo. Isabela lo miró con ternura. Y si usted no hubiera cerrado aquella puerta, yo habría perdido a la mujer que le dio sentido a mi vida. Ella apoyó la cabeza en su pecho y sonrió. No siempre pedir irse es el final. A veces es solo el primer paso para encontrar tu verdadero lugar. Afuera, una estrella cruzó el cielo, dejando un rastro de luz sobre la ciudad. Leonardo la abrazó más fuerte, y el silencio que se formó entre ellos fue el más hermoso de todos. Aquel que no necesita palabras para decir que el amor se quedó. Al final, Isabela entendió que el amor no nace solo en los gestos grandiosos, sino en las pequeñas decisiones. En el instante en que elegimos quedarnos,
cuando todo dentro de nosotros pide irse. A veces, el destino se disfraza de dolor, de agotamiento, de una carta de dimisión escrita entre lágrimas, solo para conducirnos al lugar donde deberíamos estar todo el tiempo. Lo que comenzó como una petición de huida se transformó en el reencuentro de dos almas que aprendieron que el verdadero poder no está en controlar al otro, sino en inspirar lo mejor de él. Y cuando ella miró a Leonardo bajo el mismo cielo que un día fue testigo de su debilidad, se dio cuenta de que el amor es exactamente eso. La valentía de permanecer, incluso cuando el miedo grita, incluso cuando el orgullo intenta alejar, incluso cuando el camino parece imposible. Porque el amor verdadero no aprisiona, libera, no exige, comparte. Y cuando dos personas deciden quedarse, no por obligación, sino por elección, es allí donde el felices para siempre deja de ser un cliché y se convierte en realidad. Si este contenido te enganchó, demuestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda muchísimo al canal.